Bueno, señores, está Mayra Arena del otro lado, referente social, estudiante de Ciencias Políticas. ¿Qué hace, Mayra? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Gracias por atendernos, Mayra. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contame cómo va la realidad, Mayra. ¿Cómo estás viendo la realidad económica, social del país? ¿Cómo la estás viendo en los barrios? A ver, ¿podés hacerme una lectura de eso? Sí, mira, lo social con mucho menos quilombo de lo que uno esperaría, para lo que hemos vivido, para lo que correspondería, para lo que tiene que ver con una relación directa con lo económico, siendo Argentina un país tan volátil y con la inflación que venimos teniendo. Ahora, en lo económico se reflejan varios cambios de conducta que para mí no los podemos dejar pasar porque tienen que ver con cosas fuertes de cómo se vive la realidad. Por ejemplo, sí, todos esos meses de inflación constante, tan alta, es decir, mucho más que los 2 o 3 puntos que solemos tener siempre y en los que estamos más o menos acostumbrados los argentinos, han hecho que no exista más el concepto de tirar el sueldo, de estirar el sueldo, de estirar hasta fin de mes. claro. ¿Por qué? Porque la plata se te devalúa en la mano, entonces te la tenés que gastar, sí o sí. ¿Qué hace esto? Bueno, por un lado tenés que la semana de cobro o los primeros 10 o 12 días posteriores al cobro, lo que tenés es consumo, gasto, bueno, gente yendo a los supermercados, los negocios de los barrios relativamente con mucho movimiento, bastante movimiento, gente yendo al centro, etcétera. Ahora, los últimos 10 días del mes tenés otra clase social directamente en los mismos barrios, Claro. con las mismas familias, Claro. las que están en clases sociales completamente diferentes. Por ejemplo, los merenderos, para darte no solo la parte comercial, los primeros 15 días del mes no va nadie. Ahora, la última semana de cada mes no les alcanza la mercadería que tienen. Ah, mira vos. Entonces, ¿qué te genera esto? Y para mí, como peronistas, le tenemos que prestar especial atención. Esto ya se veía más o menos en las familias que dependen solo de la ayuda social. Hoy se ve en las familias de clase laburante, por eso que te digo de la inflación. Ahora, lo que te genera es un aclasamiento. Es decir, no tenés en qué clase, no tenés una clase en la que meter a esas personas. Estoy en la General Paz y me disculpan el quilombo. Es decir, son familias que los primeros 15 días del mes viven de una manera, se autoperciben quizás de clase media, Claro. gastan, consumen, o sea, van a comer incluso capaz afuera una vez, la vez que cobran. Ahora, la última semana del mes son pobres, no tienen un peso. Entonces, no tenés una clase social. ¿Y cómo haces con la gente que no tiene clase social? ¿Con quién se identifica políticamente? ¿Quién les llama la atención? Bueno, cualquiera puede capturar a esa gente. Cualquiera puede capturarla porque al no tener una clase, al no tener preestablecido cuál es su lugar en el mundo, en la sociedad, en la economía argentina, cualquiera puede lograr una identificación. Ahí hay que prestar muchísima atención. Es bueno el análisis que haces, ¿eh? La verdad que es excelente, digamos. Y hoy el peronismo, digamos, si vos fueras asesora, por ejemplo, no sé, de Alberto Fernández, ¿qué crees que deberías hacer para llegar al 2023 con esa chance de tratar de captar a ese tipo que hoy está sin clase, digamos? ¿Qué debería hacer? Hoy lo único que le interesa a la gente es que baje la inflación. Yo creo que... A ver, siempre por excelencia la demanda es tener un poco más de guita y que no te afane. Siempre ha sido mi análisis central, pasa por la economía y por la criminalidad, por la seguridad. Si bien se suele subestimar el tema de la seguridad, yo creo que es el que primero copa la agenda cuando el peronismo empieza a tener buenos resultados, cuando la política empieza a tener buenos resultados. Es decir, mejora un poquito la economía y enseguida se empieza a hablar de inseguridad. No sea cosa que vos te sientas bien o que sientas que estás más o menos bien. En ese sentido yo creo que calmar un poco la inflación daría un poco más de respiro. Si bien el impacto psicológico de tener tantos meses de inflación tan alta va a ser duradero, porque todo el tiempo sentís que la semana que viene la plata que tenés hoy no va a valer nada. Sí, Entonces sí. todo el tiempo pensás en gastar. Y va a tardar un montón en curarse esa sensación. Entonces, yo creo que calmando un poco, planchando un poco la inflación generaría
otras expectativas que por supuesto tardarían unos meses en verse. No sé si las inyecciones, o sea, las inyecciones y todo lo que tiene que ver con reactivar el mercado obviamente siempre es bienvenido y es base troncal de los gobiernos populares. Ahora, ojo, porque el doble de nada también es nada. Entonces, si vos das más, pero la inflación se lo come, la gente no te lo va a retribuir con el voto, ni se va a sentir agradecido. Y ojo con crear otro IFE o cualquier otra política para que de nuevo casi todo el mundo quede afuera y generar una sensación de, bueno, siempre son los últimos los que ocupan la agenda de este gobierno. ¿Y qué pasa conmigo, que soy anteúltimo, claro, o que soy antepenúltimo, claro, que no llego, que soy muy rico para ser pobre, pero que ni en pedo soy de clase media? ¿A quién me atiende a mí? Claro. Ojo con eso también, porque suele ser, te diría, para mí el foco por excelencia de los antipopulismos más furiosos. Es decir, el antipopulista más furioso es ese que es pobre, pero no es lo suficientemente pobre como para ser contenido y atendido, sino que no da el target para encajar en las políticas públicas. Es buenísimo lo que estás diciendo, realmente buenísimo, porque es cierto, hay cuestión de personas que se mueven en el laburo informal, que ganan determinada cantidad de plata que no lo hace pobre, pero no alcanzan a ser clase media, y ese informal hoy son mayorías, lamentablemente, que es lo que no entiende la clase política, que hoy el informal son las mayorías, y que es cierto que no alcanzan a ser pobres, pero tampoco de clase media, y están en bolas ahí en medio y no reciben nada. Totalmente, y además no se autoperciben pobres, porque siempre claro, son laburantes, sí, porque hace 8 años capaz tenían un autito, capaz tenían una buena moto, capaz hoy siguen pagando una obra social porque se acostumbraron a tenerla y no la quieren perder, y es lo único que cuidan de esos restos que le quedan de clase media. Entonces, cuidado con solamente atender a los últimos y cobijar a los últimos. Aparte, si trabajás no sos pobre, Mayra, ¿no? Está el concepto ese que yo laburo, no soy pobre, ¿no? Por el solo hecho de laburar no puedo ser pobre. Soy laburante. De claro, última, no me alcanza la guita, claro, pero no soy pobre. La claro, percepción de pobre prácticamente no existe. Entonces, claro, no me parecería acertado que el gobierno vuelva a repetir estos errores que se dieron con los IFEs anteriores y que tienen que ver con esta formación de nuevos antipopulismos dentro de las clases populares, dentro claro, de las clases trabajadoras, claro, que no son que no se sienten representados como trabajadores, ¿sí? Porque es como que el Estado te atiende si sos pobre, si tenés todo lo que tiene que ver con la pobreza, o por el contrario, para el otro lado, si perteneces a una minoría de las que ahora son atendidas. Bueno, ¿qué pasa con los mayoritarios? ¿Qué pasa con los comunes, claro, los que no encajan en ninguno de esos casilleros? Bueno, pasa que para la política suelen ser bastante invisibles y esto los hace bastante antipolítica, y sabemos bien quién capitaliza a ese electorado. Mayra, están llegando muchos mensajes de la claridad que estás transmitiendo, la verdad que le gusta mucho a la gente el análisis que estás haciendo. Dijiste en un momento, hay que bajar la inflación. Yo creo exactamente como vos, que hoy es un gravísimo problema. Lo venía hablando antes de entrar a la radio con mi mujer, que hoy la inflación es realmente trágica, y que si se para hay que ver cómo se para, porque también puede ser una tragedia el hecho de pararla y que no haya laburo y no haya guita, ¿no? ¿Cómo crees que hay que parar esa inflación? ¿Cómo te imaginás que el gobierno debería hacer? Porque vos sabés perfectamente que el gobierno intenta hacerlo, ¿no? Nadie quiere que haya inflación, y calculo que Macri también lo intentó hacer, pero ¿cómo crees que se debería parar esa inflación? No, obviamente, ante lo que vos me decís, digamos, de inflación o deflación, la inflación es preferible toda la vida, y no me gustaría que haya, para apoyar la inflación, medidas recesionistas. Claro. Creo que nadie lo quiere, y mucho menos un gobierno peronista. Ahora, yo creo que inflación va a haber sí o sí. Creo que tenemos una cultura económica inflacionaria. Diciembre de por sí es inflacionario, claro, y estamos a fines de septiembre, o sea, pestañas, y es Navidad. Entonces, me parece que va a haber unos puntos de inflación sí o sí. El tema es no acostumbrarse, como nos acostumbramos en su momento, a tener 25 puntos más o menos anuales. Ahora este año tuvimos prácticamente 100. Bueno, ¿cuál es, digamos, hasta dónde vamos a seguir acostumbrándonos a que la plata se te evalúe en la mano? Porque, como te digo, esto genera nuevas conductas económicas
que son autodestructivas para las familias, que son dañinas para Claro. la estabilidad de la familia, Claro. hasta en un punto psicológico, si Ujú, querés. ujú. Esto de gastarte toda la guita y mañana Dios proveerá, viste, es una cosa que tiene una relación muy dañina con el dinero. No, y además genera más inflación, Mayra, porque si vos los primeros días del mes, que lo cual es real, lo que vos estás diciendo es real, aumentan las ventas cuando entran los ingresos de la gente, e inclusive los propios ingresos del Estado también, que le entra a la gente, aumenta mucho la venta. En los barrios tenés un respirito, los 20, que se cobra más o menos la tarjeta y algunos programas, y después, pero son 3 días, y después la última semana del mes, que es la muerte. O sea, vos decís, vas al mismo negocio que había sido 15 días antes y es otro negocio, vas a la misma familia y es otra familia. Es realmente muy brutal y te genera esto de, bueno, ¿a dónde la pongo esta familia? Son pobres, pero si hace 15 días fueron a comer, no sé, a Devoto, ¿viste? Sí. Acá en Ciudadela, justamente. Todas esas cosas te generan un cuadro, un quilombo social que lo único que termina haciendo es un daño político, porque la gente no se siente en ningún lugar. Y como te digo, para mí eso suele ser muy dañino para el peronismo, que es torpe de por sí al hablarle a la clase media, que viene siendo torpe al hablarle a la clase laburante, y que no está sabiendo cómo enamorar nuevamente un electorado, ¿sí? Mira, Mayra, Porque entran un montón de mensajes. Mira, dice, Mayra acaba de escribir al 90% de los empleados estatales, maestros, por ejemplo, ¿no? Brillante Mayra Mendoza, son pavada la de los pseudo progresistas, debería estar en el gobierno, dice acá Pablo de Almagro. Excelente el análisis de Mayra. Bueno, acá mira, 2 personas dicen, mi esposa y yo somos monotributistas y ahora estamos en bolas, la guita no alcanza, estamos jodidos en serio. ¿A dónde ves que se va este voto, Mayra? bueno, eso va a depender en gran parte de nosotros y de cómo capitalice la derecha. Yo creo que Milei ya llegó a su techo y está decayendo, de una manera importante, pero ha plantado una semilla de liberalismo, de antipolítica, de, bueno, hay que salvarse uno, y tiene que ver esto, vos pensás en un monotributista que labura, que es, digamos, su propio generador de laburo, que se paga su propia obra social, sus propias cargas sociales, y que no va a cobrar el IFE porque sabe que no le corresponde, porque no es lo suficientemente pobre, pero que igual a fin de mes están seriando como todos los demás. Bueno, si no te acordás de él a la hora de pensar la política, no pidas que él se acuerde de vos cuando él tiene que relacionarse con la política. A mí me parece que, más allá de los programas, que a mí esto de IFE, qué sé yo, son cuestiones paliativas y a mí no me parece que sean lo central de la política. Hay que empezar a solucionar los problemas que tiene la gente. A ver, te digo algo muy de Lamba, las conexiones que tenés de la capital a la provincia después de las 10 de la noche. ¿Cómo vuelven los laburantes a la noche? ¿Tienen cómo volver? ¿Qué pasa con un pibe que labura de Rappi todo el día en la capital y pierde el último tren, el que sale a las 12:30 de la noche? Se tiene que quedar hasta las 6 de la mañana en la capital y después volver a la provincia a dormir un rato para después volver a laburar. ¿Estamos pensando en ese tipo? ¿Estamos pensando en el transporte público que hay a la noche para esos tipos y tipas que laburan todo el día? ¿O estamos pensando en, de nuevo, inyecciones de dinero? A ver, la vida de los laburantes, la vida del que labura, el que patea la calle, el que está todo el tiempo afuera intentando hacer el mango, es muy estresante ya de por sí. Por la inflación, por la inseguridad, por todo lo que vos quieras. Claro. Ahora, los problemas que tiene con el transporte público, con la seguridad, con el estado de las calles, bueno, ¿de eso se está ocupando la política? ¿O la política se convirtió en una generadora de programitas que van inyectando cuestiones económicas y que van intentando apagar los incendios? Ahí está, ahí está el problema. Me parece que tenés que recuperar eso que tenía la política, que era el ocuparse de los problemas constantes que suponen a una ciudadanía que es vulnerable ante, no sé, el transporte público, ante la inseguridad. Sí, está claro, está claro. Ante la vida real, es cierto, es así.
es así, no se está pensando en eso. Lo acabas de describir perfectamente. El gobierno está digamos, yo creo que está bien, son programitas, pero hay mucha gente que hoy lo necesita, Mayra, en eso sí, por ahí hay 2 millones de personas. Absolutamente, no estamos en contra de ningún programa, eso no está en discusión. Ahora, eso no es el eje central de la política. No, exactamente. Eso no ahí es va. el eje central Ahí de la va. política. Ahí No va. debería hacerlo si queremos recuperar ser el partido político que gobierna pensando en los trabajadores ahí está. y cuyo único eje ordenador son los trabajadores. Bueno, ¿dónde están los trabajadores hoy? ¿Para quién se está gobernando hoy? ¿Qué problemas tienen hoy? Eso debería ser la agenda de la política. Siempre es economía e inseguridad. Excelente, Mayra. Es más o menos eso. Excelente, Gracias, compañeros. Estuviste brillante. Abrazo grande. Un gran abrazo, que estén muy bien. Mayra Arena. Bueno, mira, acá Nicasio de Córdoba describe lo que acaba de decir Mayra en 2 palabras. En mi casa, mi señor y yo tenemos 2 trabajos cada uno, o sea, 4 en la familia. Y me faltan 3 laburos más para hacer clase media, dice Nicasio. Es terrible. Y sí, pero bueno, al barco que no sabe dónde va, ningún buen viento lo empuja. La realidad es esa. Ayer nos fuimos hablando con Ernesto en el auto y surgía este tema, ¿no? O sea, surgía, bueno, hay gente que no es pobre porque además recibe guita del Estado, pero tampoco es clase media, no está en el medio, o sea, no sabes dónde estás, a qué perteneces, a qué no perteneces y la angustia sigue estando. ¿A dónde va esa gente? ¿A dónde va a ir? Mayra lo canalizó, te dio una respuesta, no, esa gente no va a ir al gobierno, tampoco va a ir a Macri, está muy enojada con el sistema político. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Mayra lo que dice es, repite algo que se habla mucho ahora, que es que el peronismo se le rompió la base social. Porque la base social histórica del peronismo era tener, digamos, trabajadores en blanco que pugnaban a través de las paritarias por su mejora salarial. Bueno, ahora vos tenés la mitad de trabajadores en negro y tenés 4 millones de personas en la economía popular. Claro, eso es como también hay una franja que vive con la pesadilla, con el miedo de lo que sería caer en la pobreza. Claro. ¿No? Eso también genera odio, genera estigmatización, no, pero porque uno se además, quiere diferenciar de eso. Vos nunca admitís que sos pobre porque es resignación. Claro, es resignación, pero sos pobre. Muchas veces lo sos, pero no lo querés admitir y está bien que no lo admitas porque por ahí es resignación. Decir soy pobre, por ahí es resignación. Lo de la clase media es aspiracional. Me parece que también pasa por eso. Gladys habla de justamente esto, dice que es el eslabón que le falta. Dice, acaba de decir que es uno de los eslabones que me faltaban para entender cómo se fue tanta gente a partidos donde no tenían que irse. Bueno, hay muchísimos mensajes. Verdaderamente Mayra estuvo bien. Dice, no explicó por qué la inflación cero es malo para la gente. No es inflación cero. Es, si vos bajás la inflación y para bajar la inflación lo que haces es detener el crecimiento económico, ahí se pone complicado porque no va a haber laburo tampoco. Y ahí le empieza a tocar a todos. Claro. Por ahí es mejor tener inflación, pero tener laburo y, bueno, por lo menos seguir subsistiendo, ¿no? Sí, eso es una cuestión de subsistencia. La deflación es lo que estás explicando vos. Exactamente. Hay una pesadilla mucho peor que se llama estanflación, que encima que tenés inflación, tenés caída de la actividad económica. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, dice Tomás, excelente el análisis de Mayra Arena. La admiro mucho, dice Macarena de los Polvorines. Un montón de mensajes. Sí, muchísimo.